Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Estas personas que adulaban a Jim Jones, pues les daba lo que no ¡Qué tenían. peligroso es eso! La secta le da lo que ellos necesitan. Esta ideología de ser aceptados, esta ideología de que estoy con un grupo de personas que no solo me aceptan, sino que tenemos una misma identidad. Pero es amor, sí es amor a su manera, pero sí es amor. Y es que todos podemos caer. Y viene alguien y te da una opción. Y viene alguien y te da una alternativa. Y viene alguien y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar. ¡Wow! Y eran llamadas de auxilio. Eran personas que querían salir de ese lugar. Las noches blancas. Eso es. Tú ves eso y dices, es maravilloso. Era una utopía perfecta. Me dejaste sin palabras, honestamente. Mírame a los ojos y dime que no me crees. Todo aquello que te han prometido en las calles, eso es el infierno. Yo te ofrezco el cielo, la pureza, todo lo bueno que el cielo y la vida te pueden dar. Mi nombre es Jim Jones y esto es La Masacre de Jonestown. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, pero además creo que incluso hasta actual, porque vamos a ver cómo las sectas, los clanes, lo que se le llaman las tribus, todavía lo estamos viendo hoy y todavía causan efecto en las vidas de muchos jóvenes y de muchas personas que lo que están buscando es la paz. Y el día de hoy tengo una invitada que de verdad creo que nos va a aportar mucho porque ella es psicóloga forense, pero además nos va a platicar un poquito más. Bienvenida, Ana Laura López Rosas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muy fascinada de estar aquí en el programa y con muchas ganas de contar, de analizar y de relatar. Muchas gracias. Platícanos un poquito, ¿cuál es más que tu carrera, lo que a mí me gusta saber es cuál es tu pasión, qué es lo que haces? Soy psicóloga forense y la razón por la cual empiezo a estudiar psicología forense es porque me llama la atención sobre todo la personalidad y la mente de las personas que cometen delitos o que generan conductas antisociales, porque es el término dentro de la psicología forense. Entonces, esta visión de que son monstruos, de que son personas que no sienten, de que son personas inhumanas, creo que no estoy tan casada con eso porque es una forma de justificarlos. Claro que hay una razón, claro que hay una explicación y claro que se puede entender el por qué las personas cometen delitos o actos que son considerados como monstruosos. Y eso de verdad me apasiona. Me gusta ver historias y relatos de asesinos en serie o de algunos crímenes sin resolver, como el caso de Jack el Destripador. Entonces, a mí me gusta mucho. Fíjate que hace un ratito que estábamos platicando, me comentaste de una, creo que era una maestra que decía que no había que deshumanizarlos. Uh-huh. Platícame un poquito de eso porque creo que es bien importante y justo lo que vamos a ver de quién es un ser así que finalmente nunca deja de ser humano. Es que de hecho, cuando conocemos historias de delitos o historias de eventos muy catastróficos o que nos sorprenden mucho, como es el caso de los asesinatos en serie o el caso de historias donde la forma en que asesinan a las personas es demasiado, quizás hasta grotesca o a lo mejor demasiado no extraña, sino brutal, fuera de lo normal, brutal. La gente dice es que es un monstruo, es que está loco, o sea, como trata de justificar esa conducta, deshumanizando al sujeto o a la sujeta que comete esa conducta. Y no es así. Claro que hay una explicación, claro que hay una historia de vida, claro que hay eventos que hicieron que la persona tomara esa decisión. Y no solo tomara esa decisión, si bien es cierto que hay eventos aislados o que no se pueden generalizar, en donde sí hay un trastorno mental que hace que la persona no sea consciente de la situación, pero no el resto de los eventos. Entonces hablamos de personas normales, comunes y corrientes
que pueden ir en el metro con nosotras, que pueden ser familiares, que pueden ser amigos, que pueden ser profesores, que están a nuestro alrededor, que pueden cometer ese tipo de conductas. Fíjate que ahorita que justo lo que estás platicando, el día de hoy traemos un tema que ocurre, el hecho como tal, pero ocurre en finales de los 70s, con un hombre llamado Jim Jones, que hace, crea, provoca el suicidio masivo. Por eso se le llama la masacre, porque tengo entendido que es el suicidio masivo más grande, por lo pronto documentado, o que se conozca. Y él provoca la muerte de aproximadamente 930 personas. Pero creo que es importante que primero conozcamos quién es Jim Jones, y entonces te invitaría a que vayamos creando esta historia, viendo de dónde viene, por qué se va creando un personaje así, no un monstruo, porque estoy de acuerdo contigo que no son monstruos, son humanos que cometen monstruosidades. Entendamos que este niño nace, es un Jim Jones que nace el 13 de mayo de 1931, él nace en Indiana, esto en los Estados Unidos. Nace en una familia donde el padre era un veterano de la guerra, donde venía de la Primera Guerra Mundial, donde venía no solo enfermo, sino con una cierta psicosis, y donde tiene una madre que lo que menos le importa es lo que viva su hijo. Ella es libre, incluso escuché que le llegaba a platicar historias de cuando ella era joven y iba y le quitaba la vida a otras personas, o veían cómo dañaban animales, y esto para ella era como un tiempo de su vida del cual se sentía orgullosa. ¿Tú qué oíste de esta parte de la infancia? Fíjate que lo que yo sé y lo que pude leer respecto a Jim Jones es que era un niño que efectivamente era desatendido. Tan desatendido que una de las vecinas lo adopta. Esta vecina asistía mucho a estas congregaciones cristianas y comienza a llevarlo. Un niño desatendido, un niño sin amor, por así decirlo, o que no era visto, no era visualizado. Comienza a asistir a estos eventos y empieza a llamarle la atención. La parte donde las personas se ponen enfrente, hacen discursos, y entonces él trata de replicar esto. Y empieza a hacerlo con animales, ¿no? Empieza a hacer como esta cuestión de discursos o congregaciones, o hablar de la palabra de Dios, porque eran cristianos. Se vuelve cristiano, se vuelve pastor, y entonces empieza a hacerlo con animales. Se decía que hacía hasta funerales de gatos o de perros. Luego comienza a hacerlo con los niños, y es ahí donde empieza a tener atención, donde empieza a ser admirado, donde empieza a tener estas habilidades, donde empieza a ser visto, ¿no? Y es adulado, porque precisamente una de las cosas que se le reconocía era la forma en la que hablaba. Él comienza precisamente a desarrollarse en este ámbito y empieza a tener reconocimiento mediante el uso de la palabra, que ahí yo creo que está toda la historia y toda la forma en la cual fue creando todo esta congregación. Una preguntita, ahorita que estás haciendo este resumen, tú como psicóloga, ¿qué pasa en la mente de un niño que se siente abandonado por las principales figuras, ¿no? El padre y la madre, donde la madre pues le platica también unas historias que posiblemente para un niño no comprenda y lo empiece a hacer como una realidad normalizada, pero cuando encuentra esta tensión, ¿qué pasa en la mente de este niño que necesita en otros lo que no encuentra en su casa? Es una necesidad de ser reconocido, una necesidad de ser amado. Y entonces la admiración es una forma, o la devoción es una forma de sentirse amado. Y ya, más adelante que empecemos a ver qué fue lo que sucedió, nos vamos a dar cuenta que la adoración, la devoción y la forma en la que era mirado Jim Jones por esta habilidad a través de la palabra, por esta habilidad, lo hizo hasta creerse Dios, ¿no? De hecho, gran parte de los argumentos de los discursos era ven en mí a Jesucristo, ven en mi cuerpo
a Dios, ¿no? Y él hacía hasta curaciones, se supone que decían que hacía curaciones mediante la fe. Entonces imagínate un sujeto que en un inicio el primer amor, que son los padres, es no reconocido, empieza a tener esa necesidad de reconocimiento a través del otro, como si fuera alimentado, ¿no? Y es una búsqueda constante de que nunca termine. Qué interesante lo que estás diciendo, porque escuchaba de un experimento que hizo un médico. Este es un médico psiquiatra que está muy involucrado y sobre todo lo que quiere saber es qué pasa en el cerebro con la psicopatía, con la sociopatía y el narcisismo. Quiere saber cómo las diferencias, pero además saber si esto es un problema genético o ambiental. Y empieza a tener a varios asesinos seriales, a varios sociópatas, algunos narcisistas, y empieza a hacerles pruebas a nivel cerebral. Nota que hay algunos factores en los psicópatas. Bueno, el caso es que él reproduce este mismo experimento en sí mismo. Y el resultado es que tiene un grado de psicopatía. Cuando él oye esto, dice, a ver, espérame, no, yo no puedo ser psiquiatra. A ver, ¿yo soy psicópata? No, yo no tengo los rasgos de una psicopatía. Habla con su mamá y la mamá le dice, pues es que la verdad es que cuando eras muy niño, sí tenías cuestiones que yo no entendía, que me preocupaban. Así que sí, de joven tenías cosas como de las que tú hablas. Y entonces te quedas pensando y dices, es que el ambiente, es que la educación sí son fundamentales para un menor, tenga o no tenga una psicopatía. ¿Tú qué opinas? Vamos a denominar los factores de riesgo y factores de protección. ¿Qué es lo que hace que un sujeto a lo largo de su vida tenga quizá un aprendizaje, tenga quizá una cuestión de toma de decisiones que lo lleven a cometer conductas? Vamos a denominar factores de riesgo. Puede ser el ambiente, puede ser la familia, puede ser hasta la misma institución escolar, hasta la misma cuestión del medio donde se desarrolla. Claro que va obteniendo información, claro que va formándose una personalidad basada precisamente en todo este aprendizaje. Y esos factores de riesgo es lo que favorecen más a que una persona, por ejemplo, cometa estas conductas delictivas. Factores de riesgo hasta cuestiones de drogas, factores de riesgo hasta cuestión del grupo de pares, con quién se junta. Entonces, cada caso obviamente es distinto, pero claro que existen elementos que favorecen a que se desarrollen esas conductas. Pero también existen los factores de protección y esos factores hacen que esas conductas, valga la redundancia, proteger al individuo para que no desarrolle. Hay una teoría que se conoce como la tríada de McDonald, que dice que hay conductas o eventos que pueden presentar los niños y son antecesores de conductas delictivas o de la conducta antisocial, o en este caso de la psicopatía, que es el maltrato animal, la parte de la piromanía y lo que tiene que ver con la cuestión de las figuras de autoridad, el control de esfínteres. Y entonces esos elementos, claro que los puedes ver en los niños. El otro día dejaron un gato muerto fuera de mi casa, pero el gato estaba amarrado y daba indicios de tortura. Y entonces dices, yo cuando lo vi me espanté, pero dije, claro que es una conducta que que predice otra conducta más alta, porque primero son animales. ¿Qué sigue después? Y claro que la conducta de los menores, la cuestión de las problemáticas que existen con las figuras de autoridad, la forma en que se desarrolla con los otros niños, te dan elementos de lo que puede ser un adulto a futuro. Y entonces sí, claro que esos elementos van formando esos factores de riesgo o esos factores protectores. Fíjate que Jim Jones empieza, como bien dijiste tú, a meterse en todos los ambientes y en todas las ideologías religiosas. Curiosamente, hemos hablado en otros capítulos de lo de Waco, Texas, de esto de la Iglesia de la Luz, todos este tipo de personajes que comienzan en una historia de abandono. Y curiosamente, el poder atraer personas donde se dan cuenta que su palabra vale, que alguien más los escucha,
pero ¿por qué casi siempre caen en este sector religioso? Una de las características, porque estamos hablando de un evento donde hubo una secta, y ahorita vamos a explicar. Las sectas tienen esa característica. Imagínate una persona que tiene estos factores de riesgo que lo colocan en una situación vulnerable, en una situación donde necesitan amor, donde tienen una problemática y necesitan resolverla. Y la secta le da eso. Por eso es tan atractiva, porque entonces una de las características de la secta de Jim Jones es de aquí todos somos iguales, aquí no existe nacionalidad, aquí no existe raza, yo te estoy vendiendo un paraíso, una utopía en donde tú vas a ser aceptado. Y entonces tú le vendes esa idea a personas que no se sienten valoradas, que no se sienten vistas, que se sienten discriminadas, que no tienen un lugar en donde encajar, es atractivo. Y entonces es por eso que la congregación de Jim Jones se hace tan grande, porque acepta precisamente a esas personas que son discriminadas. Por eso la mayoría de su congregación eran personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, ellos tienen esa habilidad y la característica de Jim Jones, que es precisamente la psicopatía, puede ser narcisista, es que son carismáticos con la palabra. Y entonces una persona que tiene esa característica, que es carismático, que te dice, oye, ¿te sientes mal? Ven, yo te voy a dar amor. Porque de hecho es una de las frases que utiliza Jim Jones. Claro. Yo solo les he dado amor. Y entonces los atrapa. No solamente existen sectas religiosas, también sectas culturales, políticas, de desarrollo humano, existen diferentes, es más, existen sectas deportivas. ¿Por qué? Porque la principal función es tener la manipulación de la vida de la persona. También tiene otra característica que busca generar recursos económicos, o tercera, expandirse y tener poder. Esas son las tres funciones o tres metas que buscan la secta. Y el líder precisamente utiliza mecanismos de lavado de cerebro y otro tipo de mecanismos para hacer que los adeptos lo vean como su única solución. Ahorita que lo que mencionabas del caso de este Jim es que él capta a todas estas minorías y les da el soporte y el apoyo que no encuentran en familias, en sus comunidades, todo. Pero el padre de Jim se sabe que incluso pertenecía al Ku Klux Klan. Venía con ciertas cosas de Marx, del comunismo. Lo que se me hace tú como psicóloga me gustaría que me explicaras cómo una persona que tiene estas tendencias, estas ideologías, de pronto cambia tan radical a ser una familia que le denomina arcoíris porque adopta incluso niños de diferentes razas y acepta estas personas si su tendencia era otra. ¿Lo cree o simplemente es como la base para poder ir formando todo? Le funciona. Le funciona atraer adeptos. Además, recordemos que si bien es cierto es que en la infancia vivió con sus padres, tuvo otra formación porque fue adoptado. Pero lo que él hacía le funcionaba. De hecho, fue lo que le trajo problemas y lo que lo hizo movilizar mucho su congregación del Templo de los Pueblos. Porque aceptaba a estas minorías y aceptaba a estos grupos que eran discriminados. Pero a él le funcionaba, porque entonces esos eran los que lo adulaban. Yo recuerdo mucho porque una frase que se me quedó muy grabada, que precisamente lo dice el único hijo biológico de Jim Jones: la adulación es adictiva. Y estas personas que adulaban a Jim Jones, pues les daba lo que no tenían. Eso lo alimentaba. Y entonces le funcionaba. Porque de hecho hay una parte y hay artículos que dicen que Jim Jones se denominaba ateo. Pero entonces, si eres ateo, ¿cómo es que predicas precisamente la palabra de Dios, por así decirlo? Porque era pastor. Él se formó todo el tiempo para ser pastor. Y era adulado y reconocido por esa facilidad que tenía de palabra como pastor. Estamos ya creando el perfil de Jim Jones como pastor, como el líder de una secta, que se tiene que denominar ya es una secta. Sí. ¿Qué pasa
con los feligreses, con quien los siguen? ¿Qué características tú como psicóloga forense dirías que son atrayentes y que son un foco para también nosotros como personas ver entre nuestra familia o nosotros mismos si estamos cayendo en algo que puede ser una secta? Sí. Fíjate que existen métodos de las sectas para poder convertirse, por así decirlo. Okay. El primero es la captación. ¿Qué me funciona? Es un grupo vulnerable, es una persona que tiene ciertas características de vulnerabilidad. Hay factores de riesgo. Una persona que es discriminada, una persona que tiene una problemática, una persona que emocionalmente está dañada o que tiene alguna problemática. Lo capto porque a mí me funciona. Segunda, empiezo la cuestión del lavado del cerebro. Yo te voy a ofrecer todo lo que a ti te falta, todas esas cuestiones que estás de carencias, yo te las voy a resolver. La tercera es el cambio de identidad. Entonces, tú ya te diste cuenta que es tu espacio en donde estás con iguales, en donde me brindan apoyo, en donde tenemos un mismo ideal que era el ideológico, esta utopía social de ¿cómo decías? De arcoíris, de no discriminación, de donde todos somos iguales. Entonces hay una aceptación y yo cambio de identidad. ¿Por qué? Porque existe un lavado de cerebro, hay una característica, eran aislados del mundo exterior y lo único que escuchaban era la palabra de Jim Jones. Y la cuarta fase, que para mí se me hace la más peligrosa, es cuando ya son adeptos y totalmente están convertidos y ahora ellos se vuelven reclutadores y ese mismo proceso que hicieron lo hacen con otros. Entonces, ¿cuál es la parte tan atractiva de las sectas? Si están en estado de vulnerabilidad, la secta le da lo que ellos necesitan. Esta ideología de ser aceptados, esta ideología de que estoy con un grupo de personas que no solo me aceptan, sino que tenemos una misma identidad. Y entonces todas esas carencias se van, porque estoy con ellos. Es como esta parte de tener un grupo donde me sienta identificado. Todos y todas somos partes de diferentes grupos, pero un grupo donde me acepten y me sienta identificado y donde precisamente me estén dando y generando eso que me hace falta, me voy a quedar. Es que esto es impresionante porque luego yo platico con personas, o a mí mismo me pasa que estoy leyendo una historia, pasa con los fraudes telefónicos que dices, ay, ¿cómo pueden caer? Ay, si a mí me pasara, obviamente yo no caería. Y es que todos podemos caer. Y eso es lo que me gustaría también que nos explicaras, cómo un hombre como Jim Jones, que empieza a crear este fanatismo que le funciona, que empieza a traer adeptos, como dices tú, ¿por qué sí es posible? ¿Por qué sí nos puede pasar al más estudiado o al menos estudiado? Porque te da opciones y te da respuestas. Por ejemplo, hablamos de sectas religiosas, pero también hay sectas piramidales. ¡Wow! Entonces, hay sectas en donde te dicen, tú vas a obtener algo. Siempre vas a obtener algo. Mucha de esa que vas a obtener a lo mejor es la realización o la felicidad, ¿no? El concepto de felicidad es muy subjetivo, pero te van a dar lo que tú necesitas. Y entonces de repente hay situaciones o hay eventos hasta deportivos, hay eventos culturales, pero sobre todo esto me llama la atención, las cuestiones piramidales, donde te piden que reúnas gente para que obtengas lo que tú estás buscando, que es una solución a tu problemática. Qué fuerte lo que estás diciendo. Uh-huh. Y claro que podemos caer todos. Todas y todos podemos caer porque nos están ofreciendo algo de lo que carecemos, algo. Hasta la cuestión económica. Claro. ¿No? Entonces, fíjate que esta característica de las sectas y lo que hacía Jim Jones era despojarlos y despojarlas de todo lo que tenían, hasta cuestión material. Porque entonces, a partir de la palabra, a partir de esa figura que él era para ellos y ellas, era como un salvador. Entonces, ese Salvador los estaba rescatando de todas esas carencias. Y entonces los hizo vender muebles, los hizo vender propiedades para todo donarlo a la iglesia del Templo del Pueblo. Y entonces era su hogar. Imagínate tú obtener algo, tienes una carencia. Todas y todos pasamos por momentos emocionales o por problemáticas en donde sentimos que el mundo se nos viene encima. Y viene alguien y te da una opción.
Y viene alguien y te da una alternativa. Y viene alguien y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar. Claro que no nos gusta cargar a todas y a todos el peso que sentimos encima. Entonces es muy atractivo cuando alguien viene y te dice, yo voy a solucionar lo que tú estás pasando. Uh-huh. Hace muchos años yo he comentado que trabajaba en una agencia de viajes. Y era una agencia de viajes pues de un nivel económico de alto a muy alto, donde los viajes que se vendían eran viajes sumamente costosos. Y era un cliente asiduo, un pastor de un templo cristiano del norte de la ciudad. Ajá. Este pastor llegaba, es que más perfecto no podía ser, me refiero a cómo se cuidaba. ¿Okay? Siempre estaba metido en el salón de belleza, arreglándose las uñas y que el bigote perfecto y la ropa era espectacular. Elegía unos hoteles que pocas personas yo vendí en esos hoteles. Uh-huh. Pero una de las características con las que, además de lo que te estoy diciendo de los lujos, era que llegaba y cambiaba fajos de billetes de 50 pesos. Ya. Que eran los que iban y donaban. Uh-huh. Pero era tal el cinismo que ni siquiera lo depositaba y hacía una transferencia. Él llegaba y pretendía pagar con puros billetes de 50 pesos. Uh-huh. Esto es, y tú preguntabas de este pastor y la gente lo adoraba. Y porque todos querían ser como él y tener la familia que tenía él. Pero gracias al amor de todos, él podía viajar y podía gastar y nadie se daba cuenta. Lo mismo que hace este hombre, hacen muchos en cuestiones así de estas congregaciones. Pero en el caso de Jim Jones, a pesar de tener todo este dinero, no vivía en la opulencia. Posiblemente tenían, ya digo, alguien que no tiene un vaso de agua, tener una botella ya es un lujo, uh-huh. Aunque no tenga más agua. Pero ¿por qué Jim Jones no empieza a vivir junto con esta familia arcoíris con todo el lujo que le quita a los otros? Porque lo que le importaba a Jim Jones era la adoración y la adulación del otro, porque lo hacían sentir importante. Okay. Por ejemplo, una de las características que tenía, hay un estudio que hacen acerca de esta masacre que hubo, uh-huh. En donde hacen un análisis y dicen que Jim Jones es narcisista. Uh-huh. Entonces, una parte del narcisismo implica que es egocentrista. Y hay una característica, tiene falta de empatía. Entonces, lo que le importa nada más es él. Y otra es que busca ese reconocimiento y esos logros porque para él era lo importante. Hacía que los niños lo llamaran papá y hacía que los adultos lo llamaran padre. ¿Qué es lo que lo alimentaba? No tenía un fin económico, tenía un fin en donde él era colocado como la figura más importante. De hecho, hay una frase que dice, que decía él, yo quiero ser recordado como el disparo que se escuchó en todo el mundo. Entonces, era tanta su Imagínate obsesión. El ego también. No, aparte, hablando de la cuestión del egocentrismo, llamó al pueblo como su apellido. Jones. ¿No? Entonces, tienes toda la razón. Lo que lo alimentaba era eso. Obviamente buscaba el poder que podía ejercer a partir del otro, que fue una de las problemáticas que hizo que empezara a moverse, ¿no? Él empieza a mover su congregación hasta que llega a Guyana, precisamente porque la gente había quejas de que empezaba a maltratarlos. ¿Por qué los maltrataba? ¿Por qué empezaba a ejercer esta violencia con ellos? Porque no estaban a gusto, porque entonces ya querían salirse, porque entonces lo estaban traicionando. Y la traición para él era lo más grave que podían hacer. Y los castigaba. Y entonces eso empezó a llegar a oídos de varias personas. Y entonces era amenazado precisamente lo que él obtenía de los otros, que era la admiración y la adulación. Por eso decide moverse a Guyana, a la población de Jonestown. Se sabe que cuando él ya tiene su congregación en los Estados Unidos todavía, una familia que había estado con él, era un padre y una madre, que habían tenido un bebé. Uh-huh.
y se dan, algo hace él, cómo les lava el cerebro, que les cede no solo la tutoría, sino tal cual la paternidad a Jim, y lo hace básicamente su hijo. El padre huye, la madre ya se va después, y esto ya empieza a ver como ruidito que llega a oídos de un congresista. Y este congresista de apellido Ryan empieza a notar que hay cosas extrañas. Todavía no se han ido. ¿Qué pasa cuando se van? Cuando llega y hace esto de Jonestown. Él empieza a tener problemas, Jim Jones comienza a tener problemas precisamente por la forma en que desarrollaba su templo. Y entonces empieza a tener cuestionamientos hasta de tipo político porque, pues, él obviamente acepta a las personas que no eran aceptadas en ese momento. Y entonces empieza a moverse. Primero está en Indianápolis, luego se va a California, pero en California se da cuenta que no puede obtener adeptos. Se va a Los Ángeles y después se va a San Francisco. Y en San Francisco es donde hace todo el boom, ¿no? Donde empiezan a ver como más adeptos y entonces tiene hasta apoyo de varios políticos. Pero cuando comienzan estos rumores, pues está en peligro su comunidad, su estabilidad. ¿Sí? De hecho, hay un deterioro, empieza a haber un deterioro porque se dice que también Jim Jones empezaba a consumir drogas. Entonces comienza a haber deterioro, empieza a tener paranoia y entonces me van a invadir, nos van a destruir y decide irse. Comienza a construir ahí casas, comienza a construir literalmente un pueblo, su pueblo. Y gente lo empieza a seguir. Inicialmente se va con aproximadamente 50 personas hasta llegar a una población de mayor de 900 personas. Imagínate. Y entonces, cuando entrevistaban, porque hay videos de eventos, de todo esto. Ajá. La gente decía que era maravilloso vivir ahí, que podían, ellos sembraban su propia comida, su propia alimentación, tenían como su propia escuela, sus propias guarderías, tenían servicio médico. O sea, tú ves eso y dices, es maravilloso. Era una utopía perfecta. Sí, o sea, era un mundo muy, muy bueno, pero no todo lo que brilla es oro. Claro que la forma de control, porque que tenía era a través precisamente a la violencia, tenía personas armadas para evitar que la gente escapara. Sí, como un ejército. Y tenía castigos. Se dice que los castigaba a los niños aventándolos a un hoyo. Sí. Y que una de las personas que trabajaba con él los espantaba porque decía que había un monstruo en ese hoyo y que los torturaba precisamente por portarse mal. Y también se contaba que a las personas adultas la parte de cómo los castigaba era desnudándolos y electrocutando los genitales, ¿no? Claro. Entonces, y había historias de que drogaba a las personas para que no se fueran. Era su forma de coerción, era su forma de controlar eso que se empezaba a salir de las manos. Entonces, era la forma en la cual vivía. El aislamiento del mundo exterior le permitió poder seguir teniendo el control de tantas personas. Tú dices, era un sujeto y 900 y cacho personas que seguían las indicaciones de él. De hecho, creó como por megáfono daba avisos y decía pasa esto y decía pasa el otro. La vida de Jonestown era relatada a través de Jim Jones, de lo que pasaba en el mundo exterior, que obviamente no era real, era traducido a través de su paranoia. Nos quieren invadir, nos quieren hacer esto. Cuando llega a oídos de Leo Ryan, que es el congresista, él decide ir a ese lugar y se traslada con reporteros, se traslada con familiares de los que estaban en Jonestown y se traslada con algunos de los desertores, precisamente. Pero para verificar qué es lo que estaba sucediendo, porque la gente decía, ¿cómo crees que va a suceder eso? ¿Cómo crees que te van a hacer eso? Sí. Porque hay una historia que, algo muy peculiar, las noches blancas. Eso es. Sí, que precisamente, fíjate, era tanta su necesidad de control que las noches blancas eran las simulaciones de quitarse la vida de manera masiva. De manera masiva por él. Y hacían simulaciones en las cuales él los obligaba a tomar algo para demostrarle su lealtad.
Al final, los que no querían hacerlo eran amenazados con armas de que iban a ser asesinados si no se la tomaban, para que al final les dijera que era solamente una prueba. Y entonces estos eventos los hacía dos o tres veces a la semana. Imagínate eso. Y tú dices, ¿por qué no se iban? Porque era lo que tenían, era básicamente y era su mundo. Entonces, fíjate que cuando se da cuenta Jim Jones de que van a ir a verlo, no los recibe porque no tenían invitación. Leo Ryan se queda 3 días con las personas varado en el aeropuerto de Georgetown, que es la capital de Guyana. Y no lo dejan entrar. Entonces se trasladan a otra población cercana para poder ser recibidos, y es ahí cuando Jim Jones acepta, porque estuvieron en pláticas que hice con las personas de ahí, les manda un tractor y los empieza a llevar a todos. Cuando llegan a la población, pues obviamente les había dado la indicación de que sonrieran y que obviamente no hablaran con ninguna de las personas que eran invitadas. Y ven toda esta utopía, pero dicen, es que se ven muy felices, se ven muy contentos, pero algo no está bien. Casi te pediría que ahorita que ya estamos viendo cómo es que se está formando, que ya hay todas estas noches blancas, todo este problema, donde además él vive en una casita que no tiene lujos, con sus hijos, con esta familia arcoíris, la esposa, pero además las otras personas sí están sacrificando por él. Uh-huh. Si yo te pidiera, dame una receta de ingredientes que son necesarios o por lo menos óptimos del violentador y de la víctima para que se forme esto tan grande. ¿Qué aspectos, si yo veo, diría, aquí algo se está formando? Como focos rojos. Uh-huh. Fíjate que uno de los focos rojos precisamente creo que tiene que ver con eso, la adulación que le tenían, como si fuera la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Jim Jones, como esta parte de sobreadaptación, yo lo llamaría, que hacían todo lo que Jim Jones les indicaba. Una de las características de las personas que ingresan a la secta es precisamente que la palabra de del líder de la secta es la única verdad. Y entonces, cuando tú te puedes dar cuenta, es que necios, tercos y aferrados, no, porque lo dijo fulanito de tal, porque lo dijo Jim Jones, porque lo dice él, porque lo dice él, porque lo dice él. Entonces estamos hablando de que ni siquiera se atreven a poner en duda su palabra, aunque parezca lo más fantástico del mundo lo que diga, lo cree. Pero si lo ponemos a menor escala, pensemos aquí en la ciudad, ¿no? Yo tengo una amiga que me está invitando a un lugar donde se dan pláticas. Cuando yo llego veo que hay una persona que pareciera la más importante del resto, donde todos me hablan maravillas, donde todos dicen que ahí voy a encontrar. ¿Eso sería un foco rojo? Y hay una situación, la dependencia que tienen acerca de esa situación, de esa institución, de esa persona. Hay una dependencia, ya sea existencial o una dependencia emocional. Pareciera que no pueden tomar decisiones si no es con la aceptación del otro. O sea, si tú le cuestionas, oye, pero ¿por qué estás aquí? Oye, pero no has visto, y todo lo rechazan, eso sería como un foco rojo. Uh-huh. ¿Qué es lo que tengo que ver yo como mamá? ¿Ok? O una señora, una tía, un padre, que llevan a niños incluso a academias, ¿no? O lo del deporte que tú dices. ¿Cuáles serían estos focos de decir, esto se está yendo más allá de algo recreativo, de algo educativo? Obviamente hay un cambio de comportamiento. Siempre hay que poner atención en la vida cotidiana, qué es lo que hace normalmente la persona, ya sean niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas. Hay una cotidianidad, como una rutina que hacen. Cuando pasa algo dentro de sus vidas, siempre hay un cambio. Hay que estar pendientes de esos cambios. Obviamente en el caso de los niños hay un cambio, hasta de comportamiento, hasta de gustos, hasta de la forma y de la dinámica cotidiana que tienen, hay cambios. Siempre hay que estar atentos y atentas. Yo siempre creo que una de las cuestiones que pueden hacer los papás, sobre todo con los hijos y con las hijas, es
estar pendientes de sus necesidades. Porque muchas veces se les olvida que también tienen emociones, se les olvida que también tienen necesidades y no solamente la cuestión de cumplir con ir a la escuela. Porque a veces los pequeños y las pequeñas tienen problemáticas dentro de las escuelas y uno de los focos rojos para que algo está pasando pudiera ser una situación de una secta, pudiera ser hasta una cuestión de adicciones, pudiera ser cualquier problemática, es que hay un cambio en su rutina y en su comportamiento. Casi siempre nosotros decimos, ¿no? No estoy hablando de profesiones, del común de las personas, dicen, es que mi hijo o a mi familiar, porque esto no es de niños, pues de adultos, y lo estamos viendo ahorita con el caso de Jonestown. Él iba muy bien a la casa y de repente se enojó y ya no le gustó estar con esta persona. Eso es un cambio, ¿no? Porque sí le gustaba y antes no. Pero, ¿qué pasa cuando el niño o el adulto está enojado con una situación y de repente cede? O como decimos, dobla las manos. ¿Qué pasa con este quiebre? Es cuando ya la salud, la mente ya está dominada. Por eso empiezan a ceder. Lo tendríamos que ver como una alerta y no como algo que ya se solucionó. Sí, la falta de carencias para afrontamiento para ciertas situaciones son elementos que tienen que ver con cuestiones de salud mental, porque nosotras y nosotros respondemos a ciertas situaciones de manera individual como aprendimos a hacerlo, ¿no? Pero el hecho de ceder, el hecho de, por ejemplo, dijéramos dentro del caso que estamos analizando, ¿por qué no hacían nada? ¿Por qué permanecían ahí a pesar de que les gritaba, a pesar de que, porque hay grabaciones en donde los insultaba? Claro. Porque para ellos y para ellas les estaba ofreciendo eso, amor. ¿Aún con golpes? Es como si tratáramos de explicar por qué una persona que vive una situación de violencia con la pareja no se mueve. Hay características específicas que hace que permanezcan ahí. No puedo generalizar, cada caso es individualizado, pero podríamos decir que existe ya hasta una adecuación o una habituación, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues si me porto bien, entonces no me va a pasar esto. Porque al final fíjate que hay una frase dentro de una de los documentales que vi que decía, no tenían salvación las personas de ahí. Eran personas de bajos recursos, eran personas que eran discriminadas, eran personas que no tenían prácticamente nada afuera. No tenían salvación, su único mundo entonces era Jonestown. Fíjate que yo platico mucho esta historia porque creo que es justo lo que estamos platicando de una señora que acudía con un médico psiquiatra, tenía una situación de violencia doméstica muy grave, el marido era alcohólico y él la trata por un tiempo considerado, donde ella decide dejarlo, se empieza a atender, se divorcia, todo. Pasan un par de años y este psiquiatra va caminando en la calle, se encuentra esta misma mujer, la ve, la abraza, le dice, oye, te veo muy bien, qué gusto me da, ¿cómo has estado? Pues muy bien, doctor, ¿qué cree que me volví a casar? Wow, pues me da mucho gusto que hayas podido salir de ese problema que conocemos, que ya estés bien. Pues bien y estés contenta y hayas vuelto a ser una familia, qué gusto. ¿Y cómo te va? Dice, bien, doctor, la verdad muy bien porque él no me pega tanto. Yo cuando oí eso, Ana, te lo juro que yo decía, es que en ocasiones, si te pegan mucho, es horrible, pero si te pegan poco, eso es amor. Tiene que ver con la forma en que construimos, que es un tema un poquito también complejo, la construcción del amor romántico, cómo aprendemos nosotros y nosotras a amar y cómo aprendemos qué es el amor. Entonces imagínate sujetos que fueron discriminados todo este tiempo y que de repente llega un sujeto y les dice, yo te voy a dar amor. Dices, bueno, pues si me va a dar lo que yo necesito y esto tiene este precio, solo necesito portarme bien. Y que era portarse bien, seguir las indicaciones. Y así no me ganó el castigo, porque afuera me castigan todo el tiempo, aquí solo cuando me porto mal. Ajá. Y que eso explicaría, fíjate que fueron más de 900 personas las que murieron ahí, pero más de la mitad lo hizo, se puede decir que más de la mitad lo hizo de manera voluntaria.
¿Pero es un voluntaria a fuerza o porque ya no tengo camino o tú crees que sí lo hace? Sí, yo sí considero que lo hicieron por una cuestión de mostrar lealtad. Aparte hay una parte donde él menciona, no es una cuestión de quitarse la vida, es un acto revolucionario. Exacto. ¿No? Y de hecho dice, hay una parte en el audio, porque encontraron audios de ese día donde háganlo con dignidad. Entonces, es una forma de, no sé si decir agradecimiento, o una forma de mostrarle que también lo amaban. Varias personas, claro que no lo quisieron hacer y fueron obligadas, ya sea con las jeringas o obligadas a beber el líquido, ¿no? Como es el caso de los niños. A los niños les dieron a beber ese líquido. Ellos no lo hicieron de manera voluntaria. Entonces, a mí me llama la atención si hay una parte que decidieron no hacerlo y que fueron asesinados al final del día, pero hay personas que sí lo bebieron. Estas personas que llegan a creer que un ser terrenal, ¿no? Porque cuando nos hablan de algo, de alguien que vive en otro espacio, dimensión, como le quieras tú decir, que se comunica con nosotros a través de señales, de fe, de milagros, ¿no? Vamos creando como una historia que puede sonar imaginaria, pero la hacemos real en base a todo esto, ¿no? A los milagros, Pero ¿qué pasa cuando es un ser humano? Que de entrada tú sabes que peca, que tiene problemas, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Sí tiene que ver con la formación anterior de estas personas, o todos, así, tengamos la mejor familia de niños o no, podemos caer. Todas y todos podemos caer. Voy a poner un ejemplo, la pareja. Hay una idealización de la pareja y ponemos características positivas, características buenas, características que me hacen enamorarme del sujeto o de la sujeta. Y esas partes negativas las vamos minimizando. Si hacemos eso con una pareja, imagínate dentro de este contexto en donde él era o se nombraba precisamente como Jesucristo, como una persona en la cual podían ver a Dios, y estas personas eran alimentados a través de la fe, ofreciéndoles un paraíso. Okay. Imagínate cuál era la imagen que tenían las personas que vivían ahí de Jim Jones. Era el Salvador. Porque al final, dentro de la historia, a lo mejor retomando algunos relatos bíblicos, Jesucristo era un ser humano. Entonces imagínate, estos profetas fueron humanos. Entonces él era visto como eso. Claro que podemos todas y todas caer, o los artistas, los cantantes, que son vistos como alguien grande, como alguien inalcanzable. Claro que podemos caer todas y todos en ello. Es que a veces pensamos, no, yo soy estudiado, ¿no? Yo he leído, yo soy un psiquiatra, Es que todos podemos tener ese momentito de desconexión de la realidad, donde la realidad que nos ofrecen suena mejor. Uh-huh. Porque mi realidad es tan nefasta o tengo tantos problemas que el que tú me ofrezcas por lo menos un granito de esperanza, mejor de lo que tengo, ya es suficiente. Sí, todas y todas hemos pasado por situaciones vulnerables en nuestra vida y eso es un factor de riesgo. Claro que cada uno y cada una va a reaccionar de manera distinta de acuerdo precisamente a esas herramientas que tenemos, resiliencia le decimos, pero hay personas que no. Hay personas que tienen mayor riesgo, hay personas que tienen menos riesgo, pero todas y todas podemos caer. Llega este congresista Leo Ryan, y ya estamos hablando, ¿no?, de que ya está en Guyana. Una de las cosas que yo escuché es que lo que dice Jim Jones es, puedes venir, pero no puedes traer a nadie. No quiero ser exhibido, porque entonces también eso era lo que le hablaba a las personas. Si dejamos que entren, nos acaban, ¿no? El mal está afuera. Pero obviamente este congresista dice, pues yo creo que pensó, de loco me voy solo. Uh-huh. 2, necesito pues también testigos y alguien que documente todo lo que está sucediendo. Como bien dices, llega en esta avioneta con otras personas, reporteros, otros políticos, incluso algunos empresarios que
ya habían prestado, de hecho, a Jones desde Estados Unidos dinero, querían saber qué estaba pasando. Llegan a Jones Town como tal, empiezan a ver que todo es maravilloso, la gente aparentemente vive esa utopía. Yo creo que hasta pensaron, mejor nos quedamos aquí, ¿no? Si está tan bonito como se veía. ¿Qué pasa entonces? Como digo, no todo lo que brilla es oro. Dentro hacen un evento nocturno en donde precisamente le piden al congresista que hable. Y entonces, entre toda la trifulca, entre todos los aplausos, hay personas que se acercan a estos reporteros, a estos medios de comunicación y les dan notas. Y entonces, ellos obviamente no lo saben en el principio, pero porque no los dejan pasar la noche ahí, regresan, porque está todo documentado mediante fotografías y videos, regresan al poblado cercano y empiezan a leer las notas. Y eran llamadas de auxilio, eran personas que querían salir de ese lugar. Y entonces es cuando dice el congresista, bueno, entonces aquí Algo eso pasa. Que me pintaron no era tan bueno, ¿no? Porque, o sea, yo veo los videos de ese evento y se veían todos contentos, todos, pero, o sea, tú veías las grabaciones y no todo el tiempo podían tener la sonrisa, ¿no? Llegan al día siguiente, que fue el 18 de noviembre, va de nuevo lo que los traslada, a las 10 de la mañana llega por ellos y confrontan a Jim Jones con estas notas. Pero una preguntita, no sé si tú viste que entre de estas notas y estas personas que se acercaron, se acerca como el comandante o guarura principal, pidiendo también auxilio, cosa pues que de entrada llama la atención, ¿no? Si estás de acuerdo y trabajas para él, como que ya te quieres ir. Pero en ese momento no es un signo de alerta para ellos, sino lo dicen, tan mal están las cosas que hasta el guarura se quiere ir y aceptan lo que vas a decir. Fíjate que es curioso porque todavía dudaban, ¿no? Todavía llegaron a dudar hasta de lo de las noches blancas. Decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, parecía increíble que se hicieran esas cosas. Pero cuando llegan y entonces confrontan a Jim Jones, se ve totalmente desarmado, ¿no? Se ve cómo se le seca la boca porque continuamente está pasándose la lengua por los labios. Se ve que trata de sonreír, pero no se ve todo parco, todo, o sea, las gesticulaciones no pueden mentir. Claro. Entonces, empiezan a solicitar irse y él acepta. A regañadientes, obviamente, acepta que estas personas se vayan, salen del lugar 15 personas, pero obviamente los guardias cuando van a recoger las cosas van siguiéndolas o están resguardando esos espacios. Fue una intrusión a su utopía, fue una invasión a ese espacio que él controlaba. Básicamente perdió el control de toda la situación. Pero además se cumplió su profecía. O sea, ellos no lo podían ver como lo estamos viendo nosotros, pero para ellos es, ven, se los dije, nos iban a venir, exacto, nos van a destruir. Y aparte algo curioso que sucedió ese día fue que dicen que llovió tremendamente horrible y que como si fuera un presagio de algo. Sí. Okay. Entonces dicen, nunca había visto llover tanto, llovió tanto que ni siquiera podía ver a lo lejos antes de que sucediera como toda esta masacre. Salen de Jonestown, llegan al aeropuerto de Tacoma para esperar otra avioneta porque iban a mandar 2 avionetas porque el número de personas ya se había incrementado. Claro. Alrededor de las 5 de la tarde, mientras están abordando las avionetas, llega el tractor con personas de Jonestown y comienzan a disparar. Matan al congresista, matan a 2 de los medios de comunicación, un fotógrafo, un camarógrafo, y matan a una de las personas de los desertores. Comienzan a disparar a todos porque la intención era asesinarlos y varios heridos comienzan a huir por la selva. Y este infiltrado, que era el guarura, que pensaron que quería salvar, pero no, lo que estaba haciendo es, porque se dice que incluso a mí esto se me hizo... El cómo una persona le quita la vida a otra habla de su relación emocional, de cuál es su trabajo, habla de muchas cosas, ¿no? A nivel emocional o psicológico, de cómo es que se enfrenta a otro. A Ryan, al congresista, el guarura,
ya una vez que le ha tirado, se dice que le mete hasta 20 tiros en la cara. Para asegurarse que estuviera muerto. Imagínate, o sea, tú como psicóloga, ¿qué tienes que estar viviendo, no pensando, viviendo en ese momento de tanta ira? ¿O sería como un reflejo de, si eras mi salvación, pero no puedo acceder y mejor te destruyo? Yo creo que más bien tiene que ver con esta ideología que ya estaban mediante el lavado del cerebro de muero o mato por ti. ¿A ese grado puede llegar el amor por estas personas? Sí, pues es una idolatría. Si se cometen a lo mejor cuestiones pasionales o se pueden matar de manera pasional, claro que... Es más, hasta por ejemplo, el caso de algunos artistas o algunas cantantes donde son asesinadas, ¿no? Okay, o son asesinados. Ajá. Es tanta la forma en que las idolatran, es tanta como ese amor, no sé si decir Pero platónico. es amor, eso es lo que te quería preguntar. Sí es amor a su manera, pero sí es amor. Es un acto de amor. Las personas hacemos cosas como actos de amor dentro de diferentes niveles. Es una forma de mostrarle... Sí, es una forma de mostrarle al otro el amor, a lo mejor no tanto a él, sino al mismo proyecto, a esa utopía. Es que, ¿sabes qué estoy pensando? Y lo hemos dicho. Bueno, por lo menos yo lo voy a aceptar que lo he dicho. No sé si quienes nos están oyendo, a todos estos misteriosos, les ha pasado. A mí cuando me preguntan qué haría por mis hijos, mi respuesta inmediata es mataría por ellos. Es que fíjate que siempre me gusta aclarar como estos dos conceptos, violencia y agresión. La agresión es instintiva y lo hacemos con el único objetivo de defendernos o proteger la especie. Y siempre pongo un ejemplo. Imaginen que como mamá, yo no soy mamá, pero tengo una sobrina. Claro. Entonces, imaginemos que un día tú vas a recoger a tu hijo o a tu hija a la escuela y ves que una adulta le está pegando. Hay una reacción instintiva, protegerlo, y seguramente te le vas a ir encima y lo vas a empujar. Fuiste agresiva porque estabas evitando una violencia hacia tu menor, a tu hijo. A diferencia de que tú agarres y le digas a alguien, préstame un cuchillo, ¿no? Y entonces empieces a apuñalar a la persona, ya es planeado, ya es ya hay violencia. Hay una violencia porque tiene un objetivo, generar daño en el otro. Entonces, muchas de las ocasiones nuestro comportamiento puede ser agresivo, que no es justificada tampoco, o violento, pero la violencia sí es planeada. Hay una cuestión de un objetivo principal, que es generar daño en el otro. La agresión es instintiva. Uh-huh. Ya le ha quitado la vida al congresista, como bien dices tú, a otros miembros, incluso a unos miembros de la prensa. Los otros salen hacia la selva, ¿no? Tratando de huir. ¿Qué pasa después? Eso sucedió a las 5 de la tarde. ¿Y qué sucedía en Johnstown? Exacto. Eran las 7 de la noche cuando obviamente reúne a toda su congregación, a todo su pueblo y les dice que es momento de desvivirse como acto revolucionario porque lo que van a vivir va a ser terrible. Entonces crean una sustancia, una bebida de cianuro de potasio con Kool-Aid, ¿no? Que es una bebida para preparar agua. Sí, agüitas. Y se los da a beber. Hay personas que lo aceptan y quienes no lo aceptan son obligados a beberlo o les inyectaron con jeringas en la parte de la nuca esa sustancia. Y obviamente empiezan a morir. Pero dime una cosa. ¿Por qué elegir el cianuro, que se sabe es un químico, un veneno, que no va a causar dolor? Eso, o sea, no va a ser una muerte rápida, que se van a quedar dormiditos. O sea, eso es como si fuera un ácido, tú ingieres eso o te lo inyectan y es invasivo, es doloroso. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que me pregunto a todo esto? Y queriendo meterme en la mente de este hombre, es los primeros que empiecen a morir y empiecen a notar el dolor los otros, o se echan para atrás
o me van a acabar. Porque de hecho ellos tenían que morir con dignidad. De hecho decían, no sufran, no mueran con dignidad. ¿Y cómo se muere con dignidad con ese dolor y lo estás viendo? Y fíjate que lo curioso del asunto que estás mencionando es que Jim Jones dispara. Él no es el único que no toma cianuro. ¿Por qué? Porque entonces no había un sufrimiento como tal. Pero todos los demás murieron con cianuro. Pero eso es cobardía de este hombre, o simplemente es el goce de ver a otros sufrir y yo no me lo voy a provocar. Al final fue su acto de lealtad hacia él. Hacia sí mismo. Ajá, porque él lo que buscaba es ese reconocimiento al otro, ¿no? Ese narcisismo alimentado por el otro, esa sensación de tener poder hasta de la vida del otro. Porque independientemente de los que sí optaron por tomar el cianuro de manera voluntaria, quien no lo hizo, él también decidió eliminó por su vida. Ajá. Hablábamos de que cuando era niño, y tú lo comentabas, Jim hacía esta especie de iglesia, ¿no? Donde ponía los animalitos y les daba la palabra de Dios. ¿Por qué si era este cuidado que no los maltrataba, sino les ofrecía una palabra, los sentía como los perfectos para iniciar su congregación? Cuando sucede esta masacre, ordena a todo este ejército que elimine a todo animal cerca de Jonestown. Recordemos que la salud mental de Jim Jones comenzaba a deteriorarse y entonces imaginemos cuando era niño, pues esas características no estaban presentes, esas características y rasgos de personalidad, pero cuando es adulto lo empieza a desarrollar. Y ya cuando hay un deterioro, una de las características es que ya no tenía empatía. Y recordemos que la empatía también implica ver el sufrimiento del otro, ser consciente del sufrimiento del otro. Ya no la tenía. Entonces, tampoco los animales representaban algo para él. De hecho, una de las descripciones que tiene su hijo de Jim Jones, que es el único hijo de sangre, es que sobrevive, de hecho, es que no era un padre amoroso con él. ¿Ah, no? No, él lo menciona que no. De hecho, él hay una frase donde dice que lo odia, que llegó a odiarlo, porque él no estaba de acuerdo en lo que hacía, porque él veía que hacía sufrir a su madre. De hecho, a él le presentó a sus amantes que tenía. Entonces, la pérdida de empatía es un rasgo que implica que no me va a importar lo que le pase al otro. Solamente voy a seguir alimentando mi egocentrismo. Fíjate que tuvimos una conversación con Vicente Garrido, no sé si sabes. Vicente Garrido Genoves. Sí, exacto. Entonces, afortunadamente pudimos conseguir una entrevista con él y una de las cosas que él decía que a mí me llamó mucho la atención es que cuando él escribía los libros o daba estas conferencias, muchas personas se acercaban y le decían, doctor, estoy preocupado porque creo que soy un psicópata, porque he pensado en quitarle la vida a personas, he pensado en torturar a alguien. Y lo has hecho, no, pero lo estoy pensando. Y eso yo creo que por lo que usted dice, yo soy un psicópata. ¿Y te preocupa? Sí, me preocupa mucho. Y él volteaba y les decía, no eres un psicópata. Pero porque eso hace la diferencia. Si a ti te preocupa el quitarle la vida a alguien, si te molesta, si estás sufriendo por eso, lo primero que tienes es lo que no tienen los psicópatas y se le llama empatía. ¿Qué pasa con este hijo o estos hijos arcoíris, pero con el que sobrevive? Que sí ve esto como algo malo. ¿La psicopatía no se contagia? No, de hecho, hay varias explicaciones de por qué se desarrolló el trastorno de psicopatía. Algunas son neurológicas, algunas tienen que ver con el comportamiento, algunas tienen que ver con aprendizaje, otras tienen que ver con teorías sociales. Hay muchas teorías, pero la parte yo creo que el aprendizaje de conductas es importante porque él convivió directamente con su padre. Me llama la atención de repente cuando hacen las entrevistas, porque fue uno de los sobrevivientes, solamente sobrevivieron 7 personas de la masacre y él fue uno de ellos. Que él no quería dar entrevistas, que decía no me pregunten, pero al final, al momento de hablar, menciona que no estaba de acuerdo con lo que vivía.
yo me pregunto qué opciones tenía. No tenía opciones más que seguir lo que el padre decía. No conocía otra vida. Pero ¿por qué no lo...? Entiendo el que no puedo huir porque es todo lo que tengo. Pareciera que esto es normal, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo acepta? Me refiero, ¿por qué esto se hace una vida normal, aunque algo sí era consciente de que lo que hacía no estaba bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si hay algo de esta humanidad que permanece a pesar de ser educado y que tu crianza sea bajo esas normas? ¿Por qué hay unos que sí lo normalizan y otros que no? Porque tiene que ver también con las cuestiones de aprendizaje. Recordemos, la vida de cada uno y cada una de nosotras es distinta. Los contextos en donde nos desarrollamos son distintos y las habilidades tienen que ver muchas veces con las características de personalidad. Y las características de personalidad son individuales. Pero él se crió en esa normalidad. Pero también tenía a la mamá. Y la mamá también influyó en que tuviera otro rasgo, otras características y otro tipo de aprendizaje. Entonces, no es un 100%. No. O sea, no es como decir que hay una probabilidad, ¿no? Claro. Así como las enfermedades. Y alta. Ajá. Pero no quiere decir que sea un hecho. Es, por decir, un papá que es alcohólico, no necesariamente su hijo va a ser alcohólico. Puede darse lo contrario, que aborrezca el alcohol. Y eso depende también de las características del individuo. Ahorita que acabas de decir esto, en una entrevista con este actor Suárez Gómez, el hijo, le estaban preguntando que cómo lo había afectado el alcoholismo de su padre y que si esto había hecho algo en él, ¿no? Y entonces si había influido en su formación, y él dice, por supuesto que influyó absolutamente. Entonces le preguntan, ¿tú también entonces empezaste a tomar? Y dice, no. Tanto influyó que por eso yo no tomo. A lo que voy es, cuando escuchamos todas estas historias de niñez, donde hay todos estos problemas, donde pensamos que es un camino que se está formando para estos personajes que se crean, no es una justificación, es una razón el que hayan tenido estas infancias, pero sí se puede elegir otro camino. Sí, al final era lo que te iba a decir, hay una elección. ¿Por qué si yo me enojo y digo, ay, cómo quisiera matarlo? ¿Por qué no lo hago? Porque existe una estructura que también tiene que ver con valores, que también tiene que ver con esta cuestión de la toma de decisiones. Claro que se puede elegir que no. Y tiene que ver con todo, insisto, la historia de vida, claro que me va determinando hacia dónde me voy a dirigir. Porque entre hermanos y hermanas no somos iguales, porque pues nos desarrollamos en contextos diferentes a pesar de que nacimos o convivimos con la misma familia. Yo a lo mejor fui a otra escuela, mi hermana fue a otra escuela, tuvimos diferentes amigos y eso va a contribuir a crear nuestras características de personalidad. Claro que compartimos cosas, pero somos seres diferentes. Finalmente individuales. Exacto. ¿Tú crees en este entonces, ya se sabe que fueron más de 900 personas las que terminan sin vida, con un desenlace que no precisamente fue instantáneo? Se habla de que los niños pudieron haber pues, quedado ya dormidos 5 minutos, hombres y mujeres 15, 20 minutos después. Imagínate la muerte lenta. Y dolorosa. Exacto, y además dolorosa. ¿Tú crees que esto es un parteaguas para poder repetir acciones o estas personas sí tienen una manera de curar todo esto y de vivir de otra manera? A mí me preocupan siempre mucho los sobrevivientes. Fíjate que hay una teoría que a mí me gusta mucho en el área de psicología que se llama logoterapia. Es encontrarle sentido a la vida. Y encontrarle sentido a la vida a través de o después de un evento catastrófico. Aunque hay algo que a mí me preocupa. Ellos pasaron por este proceso de adaptación a esta secta. Y entonces hay un elemento donde te decía que la cuarta fase de la secta es que ahora ellos se vuelven reclutadores. Entonces, a mí se me preocuparía porque entonces, ¿qué tanto de lo que vivieron ahí están arraigado? ¿Qué tanto ellos mismos atraían y captaban a la gente?
Y son cuestiones, o sea, sobrevivieron por diferentes circunstancias, ¿no? Hubo creo que una persona que escapó y otras que fueron mandados a hacer otras actividades. Hay un sujeto que sobrevivió porque Jim Jones dona todo el dinero del culto a la Unión Soviética, lo manda a llevarlo ahí Porque esa era una de las opciones de escape, además. Sí. Y por eso sobrevivió. Entonces, ¿qué pasa con este daño? Porque al final hubo un lavado de cerebro, hubo una adaptación a esa dinámica. Entonces, sí, yo también me preocuparía. ¿Cómo aprenden a vivir después de todo eso? ¿Y qué tanto no van a reproducir el mismo patrón al que ya estaban acostumbrados? Nosotros vemos luego las historias de personas que han tenido eventos así, que han estado con familias que los han violentado. Existe el caso de Gypsy Rose, de esta niña, ¿no? Que la madre tenía el síndrome de Munchausen por poder, y pensamos que ahora acaba de tener un bebé, si va a repetir lo mismo con el bebé. El que una persona viva un evento violento, ya no solo de agresión, sino violento, donde varias personas en su entorno salgan tan lastimadas como para perder la vida y crean cierto tipo de fundaciones y empiezan a dar conferencias. ¿No es una cierta réplica de lo que vivieron? Como una especie de revictimización. Algunas hasta les dan ganancias, ¿no? Pero cada una de las personas que son sobrevivientes, vamos a llamarlo, de eventos catastróficos, tienen su propia manera de aprender a vivir con ello. Yo, desde mi punto de vista, creo que son eventos que no tendrían por qué volverse a reproducir porque lastiman. Sin embargo, hay personas a que les funciona, pero aprender a vivir con ello y poder adaptarse. Esto que se conoce como reparación del daño, cómo hago esa reparación de todo eso que viví y cómo vuelvo a la normalidad. No se puede. Fíjate, Ana, que te voy a ser muy honesta. Yo sufrí un incendio en mi casa y yo pensaba que ya lo había superado. Uh-huh. Y conforme platico en los capítulos, me noto que lo traigo y lo regreso y lo regreso y lo regreso y lo vuelvo a sufrir y a sufrir y a sufrir. Entonces me doy cuenta que nada que estaba superado, no estaba superado, que ya es un medio para mí de expresión. Yo me pregunto, una cosa es superar lo vivido y otra cosa es revivirlo todos los días con mi propio discurso. Si te causa malestar, si te causa incomodidad, si esa situación te sigue generando molestia, entonces quiere decir que hay algo que se tiene que trabajar. Si esa situación la platicas, a lo mejor por una cuestión de prevención, por una cuestión que puede ser útil hasta para aprendizaje, entonces aprendemos a vivir con ello. Yo no considero que se supere o que se olvide, se aprende a vivir con esa situación porque todo el tiempo, claro que no todo el tiempo, pero claro que vamos a tener presentes a lo mejor una muerte, a lo mejor un evento catastrófico, a lo mejor un evento violento, a lo mejor un evento en donde pude perder mi casa. Y esos son eventos que no se olvidan, pero se aprende a vivir con ello. Y es un proceso. Hay algunos que sí necesitan todo un tratamiento psicoterapéutico, a lo mejor hasta tratamiento psiquiátrico, dependiendo de la afectación, pero sí causa malestar y sigue generando ese malestar que no te deja estar viviendo en paz, por así decirlo, uh-huh. Entonces sí requiere atención. Porque luego yo escucho, y me ha pasado a mí, cuando alguien me platica una historia sumamente fuerte o yo revivo una mía, que lo primero que digo es, híjole, otra vez, sentí hasta, se me pararon de que lo volví a revivir. Eso significa que no lo has superado, que lo estás resintiendo. O también puede ser que estás generando empatía con esa persona y tú tienes una experiencia parecida y te recuerda, ¿no? Si te permite ser funcional y funcional en el sentido que no impacte directamente en cada una de las áreas de tu vida, no hay problema. Es como, por ejemplo, las personas que tienen una muerte de un familiar muy querido, no es que dejen de llorar, ¿no? Pero
es diferente a estar llorando todo el tiempo a cada que lo recuerdo un cumpleaños o un evento significativo, hay esa nostalgia y llora. Es normal. Híjole, Ana, de verdad, qué buena charla, ¿eh? Gracias. De verdad, y yo se los digo a las personas que aceptan estar, porque para mí el honor es que vengan. Así que el que hayas adentrado tanto en esta historia, de verdad, yo te lo agradezco. Además que el ver tu lado como psicóloga forense, que lo estás viendo desde otro espejo, para mí era bien importante que una persona como tú, con estos conocimientos, pudiera hablar de la manera que lo hiciste. Muchísimas gracias. Y me gustaría nada más dar como el último dato que se me hace muy interesante. Por favor, sí. Y hablamos de los factores de riesgo. Uh-huh. Las personas que murieron fueron 158 hombres, 452 mujeres y 302 niños. Un factor de riesgo, el género y la edad. Porque hay más mujeres que murieron ahí que hombres. Y de hecho, 153 hombres. ¿Qué quiere decir? Que el factor de riesgo en el grado de vulnerabilidad es la mayor en las mujeres. Y puedo estar segura, bueno, no puedo quizás asegurar, pero puedo creer que fueron las que aceptaron de manera voluntaria tomar el cianuro. Porque hay factores de riesgo. A mí cuando yo vi, se me hizo un dato muy interesante. Lo que estás diciendo. 452 mujeres fueron las que murieron. ¿Y por qué esas mujeres fueron más víctimas que madres? O sea, me refiero, ¿por qué? Es que de hecho, las mujeres, dice que las mujeres fueron las que administraron el cianuro a los hijos, ¿no? Hay un relato en donde precisamente el sujeto que va a dejar este dinero a la embajada de la Unión Soviética, uh-huh, él voltea y observa cómo su esposa toma el cianuro y trae en brazos al niño y caen, ¿no? Sí. Sufriendo. Entonces, se dice que las madres fueron las que administraron el cianuro a los niños. ¿Tú crees que es una manera de quitarles el dolor? No, ¿o de llevárselos con ellas? ¿Qué pasa? Estaban cumpliendo una indicación, pero de cualquier forma, wow, si no lo hubieran administrado, hubieran asesinado también a los niños. Entonces, a mí este último dato de la cuestión estadística, a mí me llamó mucho la atención, porque en su mayoría fueron 452 mujeres. De las 900 personas, es la mayoría mujeres. Pero entonces eso nos está hablando, déjate que no hubiera habido esta masacre. Ya de entrada, quienes más lo seguían eran las mujeres. Uh-huh. Eran las que tenían más problemas o más vacíos. En la parte, fíjate nada más, es un factor de riesgo. Habría que analizar qué estaba sucediendo, que entonces había una idolatría, obviamente, wow, de este sujeto que les estaba ofreciendo qué. Porque una de las cosas que decían es que Jim Jones no dejaba que hubiera como relaciones interpersonales entre ellos, porque obviamente eso hacía que pudieran conspirar en su contra. Pero sí tenía más mujeres seguidoras. Qué impresionante lo que acabas de decir. Sí, era un dato que no quería dejar pasar. No, es que es un dato no solo importante, sino que además dice mucho de lo que sucedió. Uh-huh. Posiblemente porque, fíjate, estaba escuchando que decían, ¿qué tan importante o qué tan grande logró hacerse ver que contra 900 personas pudo? O sea, uh-huh, con la mitad de estas personas lo hubieran destruido en 2 segundos. Por más que tuviera los guaruras, pues 900 personas contra unas 10 de guaruras hubieran acabado con ellos. Pero él tenía entonces el soporte de todas estas mujeres que no se iban a poner en contra. Porque recordemos, sobre todo en esa época, la cuestión del rol de la mujer, la cuestión de estos estereotipos de género están muy arraigados. Entonces, la forma en que ellas ejercían ese rol, claro que tiene que ver con una cuestión de un estereotipo y un rol de género. Entonces, a mí ese dato se me hizo muy, muy interesante. No, súper interesante. Y
Híjole, pues me dejaste sin palabras, honestamente. Pensé que ya todo estaba dicho, pero no. Honestamente no. Sí, este dato lo obtuve precisamente de los documentales y sí fue bastante interesante el ver, obviamente, si hablamos de características de por qué entonces tenía más adeptas mujeres, también podremos desentrañar muchas más cosas. Pues entonces tendríamos que pedirles a los misteriosos que nos apoyen en comentarios para otro capítulo, visto desde esta perspectiva de verdad. Y no estamos hablando ni de feminismo, no tiene nada que ver con eso. No es el que digamos que las mujeres son más susceptibles o más... Tú como psicóloga nos los podrías explicar desde otro panorama, porque además, como me lo platicabas, también trabajas con violencia de género. Entonces, sí, creo que todas tus aportaciones en este sentido, que las nuevas generaciones, todas estas niñas que están creciendo también con otra ideología, que posiblemente la vida, las escuelas le dan una forma de pensar, pero la madre y la abuela siguen en otra historia, ¿no? Estos dos mundos que se están atacando todo el tiempo y están confundiendo también a todas estas niñas. Es que el aprendizaje intergeneracional que va de generación en generación, claro que traemos cosas de nuestras ancestras y ese aprendizaje también va a determinar parte del comportamiento que tenemos en la actualidad. Entonces sí es importante. No, pues te expreso mi invitación de antemano porque creo que es bien importante hablarlo así, desde tu conocimiento, desde porque además no solo creo que sea tu profesión, es tu vocación, creo que lo haces con todo el gusto del mundo, se nota, y con estos datos tan bien plantados, así que yo te ofrezco que nos veamos muy pronto con otro tema para poderlo platicar igual. A mí me encantaría, me gustó mucho la dinámica y a mí me gusta mucho hablar de esos temas, entonces encantada de la vida. Muchas gracias, Ana. Gracias. Dime, ¿dónde nos podemos contactar contigo? ¿Das algún tipo de pláticas? Sí, regularmente las páginas donde tenemos actividades, yo pertenezco a una colectiva que se llama Violetas de la Anáhuac y estamos como Seminario Interdisciplinario Género y Trabajo y Sindicato, o nos encuentran como Violetas de la Anáhuac en Facebook. Y mi página de Facebook es psic.Laura López. Estoy como psic Ana Laura López. Ah, perfecto. Para ponerlo en la cajita de comentarios de tu contacto. Y bueno, pues ya saben todos ustedes que aquí está Ana Laura. De verdad, yo quedo no solo complacida, sino asombrada y el que hoy, como siempre digo con Jorge Olivares, el tener clases gratis, creo que eso es lo mejor que puede suceder en el mundo. Así que, por favor, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación y espero les guste lo que hablamos el día de hoy aquí. Pues con conocimiento a quien no le va a gustar. Así que pidamos la segunda parte porque sí creo que personas como Ana vale la pena que estén dándonos estas clases y aprendamos todos de todas estas historias, de que esto que se hace no se puede repetir, no se debería repetir, y si está pasando, detenerlo a tiempo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.